Bueno, vamos a explicar el siguiente vídeo. Considera las funciones f de x igual a 3x y g de x igual a 5. Calcular, y me dan 4 incisos. Para hacer este vídeo, pues me he dado cuenta que a veces lo más fácil lo más fácil es lo más complicado de explicar. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a intentarlo hacer. Es una cosa sencilla. Vamos a intentar hacerlo. Espero no hacerlo complicado. F de x, si es una constante y me piden la función de esa constante con posición en g, el resultado va a ser la constante indicada. ¿Por qué? Porque si yo introduzco g, cualquier función en g, en la variable de f de x, pero como no tiene una variable, entonces se queda a como resultado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para la siguiente serie. Y igualmente, si yo quiero introducir un valor en la variable, pero no hay variable en la función, pues el resultado será la constante. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo f de g. Vamos a copiarlo. Evaluado en 3. Entonces lo primero que va a ser f en g, pero en términos de x, ¿de acuerdo? Que no es más que la g, que es esta g, que está aquí, porque está en términos de x, esta g, que es 5, introducirla en esta función que tomará el valor de 3 por x, que en lugar de x será 5. Entonces 3 por 5 te dará 15. Y entonces ahora lo evalúo en 3. O sea que la x, del resultado, tiene que tomar el valor de 3, pero no hay x. Entonces al no haber x, el resultado pues será la constante 15, ¿de acuerdo? Porque no tengo donde sustituir a la x por 3. No, el 15 no tiene x, entonces no puedo sustituir nada, pues me queda solo el 15. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente. El de aquí. Entonces a en f, que es 3x, lo voy a meter en esta función, pero no tengo donde meterlo. Lo que te decía antes, ¿no? Si yo tengo una función, una constante, y yo quiero meter otra en esa, pues me da la constante. Entonces como g es una constante, pues ya puede valer lo que sea la función, que el resultado será 5. ¿Sí? Y ahora lo evalúo en 6, pero tampoco tengo donde meter el 6 porque no tiene x, pues el resultado final va a ser 5 también, ¿no? Es sencillo, me parece, pero a veces es más complicado esto. Luego el siguiente, c, es f, introducirlo en g, y el resultado introducirlo en f. Entonces ya ni siquiera lo hago, ya es sencillo, porque si f, que 3x lo introduzco en f, lo introduzco en g, f lo introduzco en s, pues me dará 5, ¿no? Me dará 5 porque es una constante. Y si ese 5 lo introduzco en f, pues estoy en el caso de aquí, entonces me dará 15. ¿De acuerdo? Y lo evalúo en 7, pues no tengo donde sustituir a 7, pues me queda el 15. Y por último, es este de aquí, f del 5, f elevado a la 5, que es este número f elevado a la 5, pero voy a introducir en una constante, no lo puedo introducir en una constante. G es una constante, entonces ahora tratar de introducirle, pues me va a dar 5. Entonces ya ni siquiera lo planteé. ¿De acuerdo? Pues eso es todo, a ver si lo entiende y si no lo comentamos.